problema no de adoptar leyes, porque eso lo hacemos rápido. Nuestro problema es cómo las llevamos a la práctica, cómo las implementamos. Entonces pensamos que ahí se quedaba la Constitución y que iba a ser muy difícil hacerla avanzar a partir de una reforma legal adecuada. Sin embargo, pues ahí sí, otra vez, como digo, desde el norte, pues tuvimos este apoyo porque quedó claro a través de toda esta interacción que hubo y digamos previa en el marco del acuerdo de cooperación laboral entre sindicalistas, expertos, abogados laborales de América del Norte, de los tres países, donde estaban los puntos débiles del modelo laboral, o fuertes desde el punto de vista del control del modelo laboral mexicano. Entonces, estos eran los antecedentes. Voy a apurarlo, porque yo creo que ya no me queda. ¿Cuánto me queda? Como 3 minutos, 5 minutos, para saber qué tanto. Perfecto. Bueno, 5 minutos. Para saber hasta dónde voy. No, sí, pero tampoco quiero. Bueno, entonces teníamos estos cuestionamientos. Es muy interesante que se entienda cómo cambió el panorama entre el 94 y 2018. ¿Por qué? Porque, otra vez, la industria automotriz en el centro. ¿Qué pasaba? Independientemente de que los factores por los cuales el empleo manufacturero en Estados Unidos se perdió, que no era solamente por la competencia con un país de bajos salarios, sino también toda la automatización, la robotización, ¿qué veían en Estados Unidos los trabajadores de las plantas que se cerraban? Que se cerraban y se abrían en México. Sin duda, esto fue un motivo para conseguir votos para el presidente Trump en estas zonas, donde se había perdido empleo manufacturero y se había reemplazado por empleo de los servicios de mala calidad, y por lo tanto, por mantener, digamos, y por toda su estrategia política, era muy importante colocar los focos en la industria automotriz, y ahí es donde saltaba y se veía, obviamente, una industria, todas las ensambladoras sindicalizadas, 18 plantas, 16 en la CTM, ¿no? Entonces, una central que tiene 16 plantas automotrices y mantiene el salario desvinculado de la productividad, pues solo se puede explicar porque se invirtió por completo el sentido de la representación. Entonces, esta organización, en vez de estar representando a los trabajadores frente a las empresas y el gobierno, pues representaba a las empresas y al gobierno frente a los trabajadores. Y en ese contexto, pues obviamente los sindicatos estadounidenses y canadienses presionaron y se basaron también en esta inefectividad que habían tenido las cláusulas. El caso de Guatemala justo se resolvió en ese momento, lo cual ayudó a la presión, porque pues sí era un problema de lenguaje, pero de absurdo, porque decir que matar a 70 dirigentes sindicales de ninguna manera afectaba con el comercio, en el comercio internacional, claramente era ganas pues simplemente de no aplicar realmente los compromisos o no exigir el cumplimiento de los compromisos. Entonces eso mostró que las cláusulas tenían limitaciones, así como estaban. Y por lo tanto viene a partir de esta mayor interacción una claridad en cuanto a qué poner en el capítulo 23 del TEMEC y el anexo. Yo creo que Jorge, no sé si estuvo en ese momento, no lo recuerdo, tuvimos algunas reuniones, no me acuerdo Jorge si estabas, con Guajardo, que fue el negociador de la anterior administración, y las 3 veces que nos reunimos, yo le insistía desde el primer momento que el tema central iba a ser el laboral. Y él me decía que esto era porque yo tenía demasiado contacto con los estadounidenses y canadienses y estaba confundida porque este no era el tema para nadie. Y así dijo, sostuvo e insistió. Sin embargo, efectivamente el tema que sí fue el que quedó como determinante de si se aprobaba o no se ratificaba este tratado era el laboral, estrictamente fue ese. Entonces, ¿por qué lo era? Por todo lo que les acabo de contar, que era bastante obvio para nosotros, era crónica de una agenda anunciada de muchos años por los propios sindicatos, y cayó Trump en ese juego, que por todas las razones que sabemos, y entonces obviamente se convirtió en el parteaguas de la renegociación del tratado. Y esto llevó a que tuvieran bastante claridad en qué poner. Entonces, en el capítulo 23 se pusieron de manera central el tema de libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, la eliminación de trabajo forzoso, etc. Pero lo importante no es el capítulo 23, sino el anexo 23. Y en el anexo 23, ahí sí se exige el cumplimiento de la reforma y la reglamentación de la Ley Federal de Trabajo de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución, que son la base de la democracia sindical, como condición para la ratificación. Tampoco creíamos que esto era posible. La suerte fue que de alguna manera desde el gobierno de México se aceptó.
porque si el gobierno de México en ese momento, que ya se había elegido al presidente López Obrador, hubiera tenido fuerza como para rechazar una reglamentación como la que definitivamente se hizo y se aprobó el 1 de mayo, yo creo que también nos hubiéramos quedado a mitad de camino. Sin embargo, ahí se conjuntaron estos dos factores y tenemos estas reglas. Por eso yo concluyo más adelante diciendo que yo creo que este es uno de los acuerdos más fuertes que hay, porque no solo exige el cambio de la legislación, sino porque, veremos, tiene un apoyo muy fuerte en lo que es implementación y pone una cláusula de salarios. Esa cláusula que, bueno, todos no sabemos muy bien a bien cómo va a terminar en términos de la distribución de los empleos en la industria automotriz. Lo cierto es que no solamente quedamos ahí, sino que en diciembre de 19, ya a última hora de la decisión de Estados Unidos de ratificar o no, el Partido Demócrata logra, ¿no?, un protocolo muy fuerte que establece verdaderos mecanismos de verificación y posible bloqueo comercial. Incluso claramente no hay presunción de inocencia en este sentido, porque cuando haya una denuncia tendremos que probar que no se violaron las normas. No tiene Estados Unidos ni Canadá que probar que las violamos. Si se da vuelta la situación. Entonces, bueno, es un protocolo muy fuerte. Entonces, el primer resultado de todo esto, hasta ahora, podemos ponerlo, ¿qué fue? Pues logramos una liberalización y por fin una transición laboral. Es decir, habíamos hecho la transición política a la democracia, que empezó a fines de los años 80, medio se logra con la alternancia en el año 2000, luego volvemos a caer, volvemos hasta que pudiéramos decir que tuvimos un terreno de juego nivelado realmente en 2018. Y, en cambio, la transición laboral había quedado rezagada. Estábamos en un régimen corporativo, estatista, basado en el autoritarismo en el mundo laboral, y en el mundo político teníamos democracia. Un teórico que es Schmitter siempre ha dicho que esto es algo de muy difícil sostenimiento. O sea, un régimen político democrático como un régimen de representación social corporativa estatista en algún momento iba a acabar. Por lo pronto convivieron por el interés de las élites en que así lo hicieran, hasta que, como todo, se termina por acabar. Y eso se acabó. Entonces, se acabó en el papel, por supuesto, lo cual no quiere decir que yo piense que ya mañana tenemos democracia sindical en México. Solamente digo que tenemos ya un orden institucional que garantiza todo esto que aquí está señalado. Esto es darle la vuelta por completo al viejo modelo, al menos en el papel. El poder en el otro modelo estaba arriba, es decir, en la cúpula sindical controlada por el gobierno y las empresas. Y esto se da vuelta y el poder pasa a los trabajadores. No sabemos muy bien con qué consecuencias, pero el modelo se dio vuelta. Es una inversión completa del modelo y entonces ahora tenemos un diseño incluso de la justicia laboral que por primera vez pasa al Poder Judicial, es independiente y en un contexto de mayor Estado de Derecho que espero sepamos construir. Esto significará que al menos habrá mayores garantías de respeto tanto a los derechos individuales como a los colectivos. No solo porque nos miran del norte, sino porque las reglas del juego cambiaron. Pero si esto no fuera poco, no sirviera, no alcanzara, si esto fuera poco, ¿qué tenemos? Bueno, condiciones favorables para realmente implementar la reforma. ¿Por qué? Primero porque la Secretaría de Trabajo le dieron más recursos este año para esta implementación que lo que se dio a educación y a otros ámbitos. Segundo, porque tenemos fondos externos. Piensen ustedes que el Senado de los Estados Unidos le dio al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ni más ni menos que 180 millones de dólares para implementación de la reforma laboral en México, para apoyo de proyectos, para el diseño de plataformas tecnológicas, para todo, para mejorar la inspección, una serie de proyectos que se van a estar haciendo a lo largo de los próximos 3 años, pero esto implica un contexto favorable para la implementación que distingue la reforma laboral de, por ejemplo, lo que pasó en la reforma penal en México, que se hizo y se tuvo que pedir 8 años para implementarla. Aquí se está corriendo contrarreloj y en octubre tiene que estar el centro instalado y ya los sindicatos tienen calendarios muy precisos para cumplir cada norma. En fin, con esto llego ya al final, que es la conclusión, y digo que el modelo siempre fue flexible, operó sin cambios formales, bajo modelos económicos y sistemas políticos contrastantes, que bajo el TLC sirvió para garantizar paz laboral y bajos salarios,
que las presiones externas, ¿no?, exigieron el cambio, pero por supuesto, como dije, también porque nosotros teníamos ya muy claro lo que había que cambiar, no nos impusieron que cambiar, sino cambiar, y en el sentido que he venido explicando, creo que es, y me lo va después a confirmar o no Elizabeth, si es o no, pero yo creo que es uno de los acuerdos comerciales de mayor contenido laboral. Y la pregunta, dejo dos preguntas, la primera es si ¿habrá llegado este cambio a tiempo para que los sindicatos transiten del corporativismo estatista a otro tipo de arreglos basado en la democracia, en la transparencia, en el mundo del trabajo? Si lo harán sin morir en el intento. Me pregunto si no será demasiado tarde por el desprestigio que en México llegó a tener el sindicalismo, y los jóvenes, veo, mis estudiantes, cuando hablo de sindicatos me miran como si estuviera hablando del siglo XIV, poco menos, o sea, realmente, y si les pregunto qué se puede hacer para subir los salarios, uno me dijo una vez que cambiara el secretario general de Naciones Unidas, pero ninguno me dijo que se hagan sindicatos verdaderos, o sea, no hay ninguna relación entre una cosa y otra para los jóvenes. Y por último me pregunto, que es un tema que tenemos que trabajar mucho, los que nos dedicamos también a trabajar en la industria automotriz, es qué consecuencias se van a derivar de esta transición para el caso de nuestra joya de la corona, que es la industria automotriz, porque ahí tendremos la presión de la regla de origen, 75%, antes era 62.5%, y además tenemos la regla de salarios. Yo recuerdo que Guajardo dijo, bueno, que nosotros nos quedamos con los empleos de las plantas que paguen menos de 16 y los otros que se queden en Estados Unidos, y por lo tanto dijo, no van a cambiar la estructura de salarios. Yo tengo dudas porque el aumento del salario mínimo, o sea que la política salarial de esta administración es una política de recuperación del poder adquisitivo perdido desde 1976 a la fecha, y porque pienso que al menos en los sectores más importantes de la economía se va a reactivar, ¿no?, el problema de tener que, los sindicatos tendrán que buscar legitimidad en las bases. Quizás tengamos, como en el nivel electoral, alguna etapa de mucho clientelismo, de campañas sindicales financiadas por las empresas o por las grandes centrales, pero tendremos que luchar con eso, como se hizo a nivel de lo político, y hacer que la transición laboral finalmente haga que los trabajadores sean beneficiarios del éxito de la economía mexicana. Muchas gracias.